Bienvenidos a otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV. El teatro, por supuesto, y ahora, en esta conversación de hoy, con un tema que me interesa en forma especial, porque habla de lo que en general se dice la chilenidad, o sea, se habla de los pueblos chilenos y de las personas que habitan en nuestra patria. Esta vez va a ser, vamos a situar la acción, la historia, en un territorio que fue uno de los últimos incorporados a la República de Chile en la época llamada de la independencia, de la primera independencia. Una tierra muy especial donde normalmente llueve, se nubla, a veces se despeja, se nubla, llueve. Va mucha gente allá porque es una zona geográficamente hermosa, llena de tradiciones y de mitos, pero también de historias humanas y también de postergación y todo eso que uno conoce en nuestro país. Esta obra la escribió, me acaban de informar, la primera dramaturga chilena que fue estrenada en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno, del hoy el Teatro Nacional Chileno, el Teatro de la Universidad de Chile, María Asunción Requena. Un elenco, la Dramática Nacional, de por lo menos en el elenco de actores, 23 personas, sin contar las personas que desarrollan las actividades artísticas técnicas. Un gran despliegue, un gran espectáculo sobre el escenario. Una composición moderna, porque también incluye esta vez audiovisual, que grafica también o que sugiere una visión también más completa de la realidad de ese lugar. Estoy con los invitados, un poquito más allá, nos miramos así como de reojo. Vamos a conversar sobre cómo fue el proceso de todo eso. ¿De cuál obra? Estamos hablando de María Asunción Requena y de Chiloé, Cielos Cubiertos. Que hay en el bosque, que hay en el cerro, en los caminos, ríos y cielos que llenan de dolor esta soledad. ¿No te gusta don Andrade? Ándate pa'l monte. Allí te podía encontrar con el Chau. Oiga, ¿usted siempre tan solita? Sí. ¿Y no le da miedo? ¿De qué? Bueno, no sé, tantas cosas que pasan. ¿Dónde quiera la llevo? ¿De veras me llamo? Sí, pues, y le pondría un nombre bonito. El más bonito que conozco. ¿Cuál? ¿Rosario? Ah, no me... Usted también está embarcado, así que no venga por tillar, ¿eh? No. Yo hace tiempo que me varé en la playa y no pienso volver a mojarme el poto. Ya. Yo le quería preguntar si yo me puedo casar con la Rosario. Vámonos, mi amor. Ayúdeme. Lléveme con usted ahora. Vamos a conocer otras tierras, otros países. Vámonos. No puedo. Ya va a ver cómo va a cambiar la vida de todos los chilotes aquí. Ahí me voy a reír de usted. Se va a tener que comer todas sus palabras. La soledad y el dolor se pasan con la comida y gracias a la bebida aparece hasta el amor. Estamos en Detrás de las Máscaras, aquí en Bio Bio TV, Radio Bio Bio, biobiochile.cl. Y nuestros invitados, integrantes de la compañía La Dramática Nacional, una invitada, la invitada es la directora Nelda Muray. Sí. Tiene otro apellido asociado ahí, pero Bravo. no me acuerdo. Y a su lado la directora, ¿cierto? Múltiple artista, ¿cierto? Estimuladora del folclore también, que disfruta del folclore, me imagino. Por supuesto, ¿cierto? que sí. ¿Cierto? Y a su lado el actor Jorge Rodríguez, que estaba diciendo el único garabato que hay ahí. En la obra. Poto. Sí. El único garabato. Sí, el galán joven de la compañía. Bueno, hay mucho tema que hay que conversar, comparar. Eso se escribió se estrenó el año 72. Han pasado 30, 40 años, más de 40 años. Se hablaba de situaciones políticas, económicas, sociales, el abandono del lugar, de la isla en busca de trabajo, que todavía sigue, la espera de las mujeres, en fin, los mitos, por supuesto, que además del Trauco que hay nombra, hay muchos otros, el Caleuche, por supuesto, también. Que aparece en la obra también. Claro, y riquísima, una tierra riquísima,
Sí. Y esto estoy seguro que es porque he estado en contacto de alguna forma con eso, con una mitología que está vigente, o sea, no es una cosa ajena a la vida de las personas de Chiloé. Bienvenido aquí a Bio Bio TV. Muchas gracias. Un gran gusto Gracias. por todo esto que hemos comentado. Muchas gracias, Leo. Porque hace falta de la expresión cultural, musical, que es vinculada al folclore. Me gustaría que conversara un poquito de eso, antes de hablar de Chiloé Cielos Cubiertos, porque es como la única isla, igual que la Chiloé, mirado desde el punto de vista de una obra teatral, la única isla con música de Chile. Sí. Nelda. Sí, nosotros como compañía somos porfiados. O sea, ya van 8 años de trabajo y una de nuestras premisas tiene que ver con eso, con el rescate. Quizás la palabra patrimonio no es la más acertada, pero claro, de la tradición chilena. Y creo que se explica muy bien en el entendido de que trabajamos con maestros que nos dan, yo creo, las dos grandes claves de nuestro trabajo. Por una parte con Osvaldo Cádiz, y tuvimos la suerte también de estar con Margot Loyola, que en el fondo hablan específicamente de la tradición, pero la tradición recogida en territorio, no una tradición teórica. O sea, no es tan solo decir en Chile se baila cueca, sino en Chile pasan un montón de cosas. Entonces está por una parte el lado de la tradición, la historia de los pueblos, contada además a través de la música y a través de los bailes, que son manifestaciones espontáneas, que son manifestaciones originarias y que narran, como el arte, la historia paralela. Y por otro lado, nuestro otro maestro, que es Gabriel Salazar, El historiador. Historiador, Premio Nacional de Historia, que nos sitúa en un contexto que para mí es fundamental, para mí y para la compañía, que es el contexto de historia social, y que también es un contexto relativamente nuevo. O sea, nosotros, no sé, yo creo que todos los que estamos acá y muchos más nos educamos con un concepto de historia mucho más oficial, mucho más, pero esto tiene que ver con la historia del pueblo, con lo que está pasando ahí abajo. Y esa es nuestra premisa de compañía. Entonces también el rescate de estos dramaturgos, como lo fue en su minuto Acevedo Hernández, que trabajamos harto con él, y ahora con María Asunción Requena, el rescate de estos dramaturgos tiene que ver con esas premisas, con que son dramaturgos que precisamente retratan la historia social desde el lugar de la tradición, desde lo musical, desde el baile, y habla de los temas que son fundamentales y que son la base, la construcción de la sociedad que somos hoy en día. Claro. Y no es idealizando así falsamente. Jorge, una de las cosas que quería comentar contigo. Hay ahí en la obra Chiloé Cielos Cubiertos, hay mucha gente, muchos personajes. Yo conté 23, así deben ser más, seguramente. Y que normalmente se expresan colectivamente, se expresan como grupo, ¿cierto? Y de una manera muy natural. Bueno, y eso me hace recordar, por supuesto, a gente que he entrevistado de Uruguay, por ejemplo, que tienen estas agrupaciones, que tienen carnavales en sus países, como en Bolivia, en Ecuador, y que son expresiones colectivas. En Chile no existe eso. ¿No existe? Yo creo que existe, no está buscado. Yo creo que el rescate que hacemos como compañía, que fue lo que me atrajo de este proyecto, que hacemos teatro social. La Dramática Nacional hace teatro con contenido social. Y fundamental en el encuentro de la comunidad es la música. Es fundamental. Si tú te fijas en Chiloé Cielos Cubiertos, existe el grupo étnico, existe el medán. ¿Qué es lo que es el medán? Una familia tuvo mala cosecha, el resto del grupo va y le aporta comida para sus animales y le lleva para que no pase un mal invierno. Que sería, cuando yo estoy bien, retribuyo aquello y voy, y a la familia que esté mal, ¿te fijas? Está el concepto de comunidad primero que nada. Y eso se manifiesta en esos encuentros con música y baile. Cuando Nelda dice la recopilación que hacía la Violeta Parra, y en este caso a la Margot Loyola, que se aprendían las canciones de las viejitas cantoras que estaban a punto de morir, recopilaban eso porque no tenían los gramófonos ni las grabadoras, se las aprendían. De ahí viene esta recopilación que tiene musical. Entonces, es fundamental, como tú dices,
está Yuyascani en Perú, que tiene la cosa del rito, estaría el Odín Teatro en Europa, ¿cierto? Se asemejan un poco en el sentido que la obra también rescata las costumbres populares y sobre todo la música popular. Claro, porque esas expresiones, por ejemplo, en esos carnavales, no me acuerdo en este instante cómo se llama la compañía esta uruguaya, en que todo el mundo participa, sea o no artista. O sea, había grupos profesionales o semiprofesionales que se preparan, igual que los carnavales en Brasil, que se preparan durante todo un año, o como son los bailes religiosos en el norte, yo conozco gente que están trabajando en función, y era un carpintero, era un trabajador de diferente actividad, y se preparaba, participaba en la preparación para llegar el Día de la Virgen del Carmen, y salían a la Tirana, salían a la Candelaria, salían, en fin, a Andacollo. Exactamente. Ya, pero ahí participaba todo, pero en Uruguay y en Bolivia, cuando son esos carnavales, va toda la gente a la calle y la ciudad se copa. A eso me refería cuando aquí exactamente. Hay un pueblo en Alemania que hay un video por ahí que no me acuerdo el nombre, que narra la pasión de Cristo. Y el pueblo vive de eso. Llegan a verlo 10.000 personas y el pueblo tiene 3.000 habitantes y todos trabajan. El barrendero, el dueño del hotel, la profesora, todos se mezclan haciendo la pasión de Cristo, por ejemplo. Es una cultura muy, muy bonita porque es un encuentro de la comunidad desde otro punto de vista, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista del sentido de propiedad y que te da, como te dijera, una cosa de orgullo del lugar que te hace sentirte orgulloso de tus tradiciones. Eso es lo que te genera aquello. Sí, y además, un aporte chiquitito, estas manifestaciones tampoco buscan el preciosismo. O sea, lo más importante no es que X persona cante divinamente o que toquen divinamente, sino tiene que ver con el rito que significa, que es fundamental. Claro. Bueno, a mí me llama la atención especialmente esa la cantidad, porque además para producir eso, para financiar eso, es un gran problema. Lo es. ¿Sí? Hay una mística en la compañía, tú comprenderás que yo creo, y esto donde está la Cámara para el Ministerio de Cultura, en ninguna parte la cultura se financia. Sí. Nosotros como compañía, no es feo decirlo, sino que reconocer un hecho. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Hay una mística que nos une en torno al trabajo que creó la dramática, pero todo desde Nelda, que hace clases, yo que trabajo en otras cosas, todo, porque evidentemente nos gusta hacer este tipo de teatro, que es el teatro chileno, que está tan perdido. Hay teatro contemporáneo chileno, por supuesto, hay dramaturgos que están escribiendo, por supuesto, pero está el teatro clásico chileno, que es que cuesta mucho porque son montajes de 23 personajes, de 25 personajes, y los abordamos con ese ímpetu que le genera a Nelda y la otra directora de la compañía, que se transforma en una mística. Nos interesa este tipo de teatro, no desconociendo lo otro. Toda manifestación artística bienvenida sea, pero nosotros elegimos la más difícil porque requiere muchos personajes. Si tú dices, la compañía se financia, evidentemente no se financia. Claro. Claro, la murga uruguaya que conversamos por Zoom con uno de los directores. Impresionante, o sea, porque es un trabajo también parecido a los carnavales brasileños que trabajan todo el año en función exactamente. Pero hacen funciones, como si fuera un espectáculo, en algunos casos ensayo, otras cosas en espacio libre. También pienso yo que cuando recuerda Jorge estas obras clásicas, recuerda o revisita, porque ustedes no hacen el original, por decirlo así, hay innovaciones, ¿cierto? Sí. Tanto a las autoras como a los autores. En las obras anteriores que ustedes hicieron, que fue la Chañarcillo, ¿cierto? Se dio eso en Matucana Ciencia, si mal no recuerdo. Exactamente. A mí una de las cosas que me agradó es que se montaba una obra de un autor que fue mirado menos en su época. Bueno, con María Asunción pasa lo mismo. Bueno, exactamente, por ser mujer tal vez, y también por meterse en lugares que son poco visitados, no conviene sacarlo a flote. Y poco glamoroso aparentemente. Absolutamente. ¿Sí? Fíjate que la compañía se llama La Dramática Nacional en homenaje a Antonio Saber Hernández. A él no le estrenan a sus obras, él es obligado a crear una compañía para que sus obras se visibilicen. Y él crea una compañía que se llama La Dramática Nacional, en homenaje a Antonio Saber Hernández, a Ceseo le decían, para burlarse de él, porque tenía un puro terno, ¿cierto? La compañía se llama La Dramática Nacional. Claro. Bueno,
Por supuesto vamos a seguir conversando, pero inevitablemente hay una pausa y ahora nos corresponde. Ya nos vemos. Bueno. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Estamos de vuelta aquí detrás de las máscaras. Estamos sin máscara ahora ni mascarilla, pero claro, detrás de las máscaras porque vamos a ver lo que hay, tratar de conversar sobre y mostrar lo que el espectador no ve, que es un mundo totalmente interesante, sí. Un mundo de mucho trabajo. Y esta vez lo vamos a conversar con Nelda Muray. Muray es el apellido, ¿cierto? Muray. Y con Jorge Rodríguez, el actor. Ella es directora, una de las 3 directoras. O sea, es una dirección así contundente. No, claro. ¿Sí? Bueno, y sobre la obra Chiloé y los cubiertos de María Asunción Requena. Habíamos terminado con esto de la recuperación, de la mantención en cartelera de autores nacionales, que muchas veces son mirados en menos, eso hay que decirlo, o sea, aunque no lo digan en forma expresa, porque aquí en estos ambientes muchas veces es así como de soldado, ¿y para qué? Se dice así con la boca sueca, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál es la...? Bueno, hablamos ya del trabajo de la expresión comunitaria de pueblos, ¿cierto? De un sector. Ahora, pero ¿cuál es el alma que va recorriendo, en este caso Chiloé, Cielos Cubiertos? Donde hay fantasmas, ¿cierto? Donde hay al mismo tiempo una audiovisual, ¿cierto? Que hace algo que no es posible hacerlo sobre el escenario, pero que al final de cuentas el amor está circulando ahí, junto con las penurias, los conflictos y las inquietudes terrenales. Sí. Es una obra difícil de montar, ¿ya? Tal como tú decías, María Asunción Requena, desde mi perspectiva, y desde algunos libros y comentarios también, fue una dramaturga subvalorada, ¿ya? Chiloé y los cubiertos es una de las obras más preponderantes, más importantes, más llamativas. Y claro, adentrarse en Chiloé significa un montón de aprendizaje al cual tuvimos que acceder. Tal como dices tú, conviven un montón de factores. Claro, el lado, por ejemplo, mitológico. La mitología en Chiloé está presente en el cotidiano. No es que el pueblo se siente y hable específicamente de algo y se ponga en cuestionamiento, por ejemplo, la existencia de tal o cual ser mitológico. Esto forma parte de la vida cotidiana de ellos, ¿ya? Entonces, claro, nosotros proponemos, bueno, además todo también lo que hablábamos del tema tradicional folclórico, musical, hay una forma de vida en particular. Los chilotes dicen que en el fondo siempre se habla de que el chilote anda a pata pelá. Claro, ellos dicen el problema no es el frío, es la humedad. Entonces, claro, estar a pie pelado en el fogón no les va a significar para ellos enfermarse ni nada por el estilo. Entonces, hay todo un sistema de vida muy particular.
Y en el año 70, donde se sitúa más o menos esta obra, tenemos además toda la situación sociopolítica o sociocultural que influye a los personajes. Tú hablabas, por ejemplo, de cómo se desarrolla esta historia de amor. Y efectivamente esta historia de amor tiene dos ejes. Un eje que es absolutamente mitológico, de cómo la protagonista tiene un encuentro con la mitología, con el Caleuche directamente, pero al mismo tiempo cómo se enfrenta la mujer en ese minuto a las obligaciones que tiene a nivel social. Te arman la vida, entonces tienes que casarte a tal edad. Entonces ahí ese es uno de los grandes conflictos de la obra. Y además esperar. Claro. ¿Verdad? Como Penélope Xilota, exactamente, ¿cierto? Que es una condición extraña, o sea, sometida a esperar. Exacto, sometida a esperar y a conformarse probablemente con las novelas de Corín Tellado, que eran de la época, pero al mismo tiempo intentar desde su propia alma entender que el mundo en ese minuto está cambiando y existe también una especie de conato de revolución femenina, donde ella lo dice en el texto, donde la vida sirve para algo más que casarse y tener hijos, la vida de las mujeres. Bueno, y también otra cosa que está subyacente en la obra todo el rato es el tema político, o sea, que se hable en el año 70 y a inicios de los 70 del anhelado puente de Chacao, parece ser una ironía. Claro, uno llega a pensar que a lo mejor se incluyó ahora, porque está de moda, ¿no? El puente de Chacao de esa lleva época. más de 70 años claro. Desde los estudios para acá. O que va a haber industrias, claro, ¿cierto? Para que la gente no se vaya de ahí del lugar. No había trabajo en Chile, aparte era es todavía, son grandes navegantes, por supuesto, no se olviden que es el lugar donde las casas navegan. Sí. Ahí tiene otro ejemplo comunitario, la Minga. No se cambian de casa, se llevan la casa. La casa se la llevan con los bueyes y se juntan todos y cantan y bailan y trasladan la casa kilómetros. Claro. Y la suben a los cerros y van y toda la comunidad trabaja en eso. Y el curanto en Hoyo, que tuve una experiencia ahí en Quellón, que compramos un montón de cosas. Sí. Nos hicieron el curanto y gente ahí de la playa. Sí. Y él empezó a invitar a todo el que pasaba, lo empezaba a invitar. A mí me llamó la atención, sí. Porque yo no habría hecho eso. Y claro, uno se da cuenta después, porque se junta tanto un saco de... No se puede perder la comida. No, claro. Y entonces le preguntaba, ¿los conocen? No, sigan pasando. Oiga, vengan para acá. Claro. Y la gente come un poco, toma un poco. La sensación de comunidad y de generosidad es preciosa. No te olvides que está a puerta de salir Allende cuando se claro, además hay un tema político ahí, importante. No, los chilenos son de una generosidad cuando, como tú dices, una vez, hace muchos años, un amigo consiguió un caballo, entonces el tipo le dice, bueno, pero yo vivo ahí donde está el humo, ahí está mi casita, vaya a entregar el caballo. Entonces me dice, acompáñame, yo no sé cómo se llama, me pasaron el caballo, tengo que devolverlo. Y no nos dejaron ir hasta que comíamos un plato y estaba el fogón y sacaban una parte de cordero y le echaban una sopa y tuvimos que comer con ellos porque no nos dejaron ir sin conocernos. Y eran así, o sea, no podía. Son costumbres. ¿Se mantienen? ¿Sí? Yo creo que sí. Mantiene, yo creo que sí, en el Chiloé más profundo se mantiene. Sí, recuerdo cuando estábamos en proceso de investigación, por ejemplo, Laura Hernández, que además de estar ahora arriba del escenario, una de nuestras profesoras de baile, discípula de Margot Loyola. Y me acuerdo que conversábamos muchísimo, por ejemplo, del tema velorios. Y me dice que, claro, a ella le tocó, hace un par de años atrás, asistir a un velorio donde me dice, o sea, nunca había comido tanto en mi vida, porque cualquier tipo de conmemoración o celebración involucra, no sé, la matanza de un cordero, mínimo, una vaquilla, qué sé yo, y hay como una especie de agradecimiento a la tierra, a la vida, entonces hay un enfoque distinto de las cosas. La conexión ancestral nuestra, que la hemos perdido en las grandes ciudades. Ahora estamos recuperando, nos preocupamos del cambio climático, todo. Ellos lo tenían muy claro, ellos estaban de acuerdo con la naturaleza, porque era parte de su vida. No había, lo único que cuando aparece la radio en Chiloé, pero no había nada, y en aquella época la radio era muy importante, y sigue siéndolo todavía en Chiloé, que avisan que va en la lancha para que los vayan a buscar, qué sé yo. Pero esos son temas de una comunidad, como dices tú, que migraba en busca de trabajo, porque no había.
¿cierto? Entonces, bueno, tú decías que ahí no se busca el preciosismo, pero cantan bien y tocan bien, bailan bien. Sí. Importante eso, porque Sí. si no saben bailar, tienen que actuar como si supieran bailar y manejar el instrumento, cualquiera sea el que están. El otro elemento, fíjate que siempre me ha llamado la atención, que yo lo incluyo en las obras clásicas chilenas, desde hasta la Negra Ester, para nombrar una que es absolutamente conocida al día de hoy, es los fantasmas, que yo lo relaciono con las ánimas, el animismo, el concepto del animismo. Claro. Eso está profundamente incluido en la cultura popular, en la cultura chilena. Y cuando hablamos de cultura popular, incluso hasta de los magnates, de los gente, ¿cierto? En todo, aunque no lo quieran decirlo, aunque no quieran reconocerlo. Fíjate que es tan fuerte que cuando se concesionaron las autopistas, que vinieron, la autopista francesa, que tiene poco que ver con cuando le dijeron tiene que trasladar la animita, aunque sea aquí 2 metros para allá. ¿Pero por qué si podemos sacar? No. Esto es tradicional chileno, tuvieron que respetar, correrle 1 metro, pero dejarla ahí mismo, porque correspondía a un accidente, correspondía a un... entonces... Pasó lo mismo con el tren de Valparaíso. Convocaron a toda la gente vinculada al anime que hay en la línea para allá, para decirle que van a tener que correr un poquito, porque van a ampliar un poco el asunto. Pero en el mismo lugar lo iban a trasladar, pero no iban a desaparecer. Claro, y no lo dicen solamente de compromiso, de buena educación, sino porque en el fondo la persona no se atreve a mover una animita. O sea, por supuesto. Yo no sé si crean en animitas, pero es parte de nuestra cultura y también se manifiesta a través de los mitos, en este caso con los fantasmas. Bueno, vamos resumiendo ya, porque se ha pasado la hora. Chiloé y los Cubiertos está en el Teatro Nacional Chileno, en Morandé 25. Sí, al costado de la Moneda, un edificio que tiene 68 años ahí haciendo el buen teatro. Con buena conexión con el metro. A 1 cuadra del metro de estación La Universidad de Chile, a 2 cuadras del metro Moneda. Y caminando todas las micros llegan para allá. Exactamente. Aquí a todas las micros sirven acá. Todas las micros sirven. Aquí todas las micros sirven. ¿Cuál es el llamado final para el espectador? Yo tengo uno. ¿Qué les gustaría? Antes que cierre la... Mira, queremos, como todo buen artista, que la obra la vea toda la gente. Si usted no conoce Chiloé y quiere saber qué es Chiloé, vaya a ver Chiloé y los Cubiertos. Si usted estuvo en Chiloé y se acuerda con cariño de Chiloé, venga porque se va a recordar de Chiloé. Y si usted quiere ir de vacaciones y está lejano Chiloé, venga a vernos, lo va a pasar bien, va a estar Chiloé al lado suyo. Es para todo espectador, de 10 años para arriba, con los papás, los abuelos, vengan a pasar un grato momento reconociéndonos con una zona de nuestro país que es tan rica en cultura, tan rica en mitología, tan rica en tradición. Los invitamos, vengan. Mi directora me va a pegar un cojorrón porque ella tiene que cerrar. Yo quiero destacar 2 cosas. Que nuestra compañía tiene... Parece de perogrullo, pero no lo es. Tiene 2 fines, entretener y educar también. Esta obra creo que cumple con esos 2 fines. Te va a enseñar algo tanto de la dramaturgia, de lo teatral, de la cultura, pero es una obra además que tiene muchísimo humor. O sea, que se concibe desde ese lugar tanto por la dramaturga y es algo que hemos tomado. Por lo tanto, para mí el llamado es que lo van a pasar muy bien. Y humor viene de humano, no de otra cosa. Gracias. 7:30, sí. Todo de miércoles a sábado. Gracias Nelda, gracias Jorge. Gracias a ti Leo, gracias a Vigo Vigo también por que siga yendo la cultura siempre. Muy bien. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, aquí como siempre y para siempre, en Vigo Vigo TV. Y vaya al teatro. Thank you.